Muy buenas noches, querido público que nos honra con su presencia de todos los jueves a las 20 horas para el colectivo Historia GT, Historia de Guatemala. Es un gran honor poder hoy recibir a nuestro querido presentador, conferencista de la noche, el colega licenciado Joel Pinto Esquia, quien desde Perú nos va a presentar algo tan interesante con respecto a esto de las independencias que tanto nos atañen, sobre todo ahora en esta región de Centroamérica, donde se ha conmemorado el bicentenario. Pues justamente el maestro Esquia nos va a comentar sobre el proceso de independencia de Perú. Nosotros consideramos que esa historia comparada, esa visión de lo que está pasando en otras latitudes, nos enriquece muchísimo, sobre todo a nosotros los historiadores, a los profesores de historia y ciencias sociales, porque tenemos un panorama más grande. Así que agradecemos en lo que vale para comenzar al querido colega Joel Pinto Esquia. Joel Pinto Esquia es un historiador peruano, actual maestrista en educación superior en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Asimismo, es licenciado de bachiller en la carrera profesional de Historia por la misma Casa de Estudios. Joel Pinto ha sido ponente en eventos académicos de historia en la Universidad Mayor de San Marcos, Universidad Nacional de San Agustín, entre otros. Actualmente es miembro del Club Historiando del Cusco, coordinador académico del Colegio Vancouver de Arequipa y docente de Ciencias Sociales en la misma institución. Así que sin más, una cálida y cordial bienvenida, mi querido Joel. Muy buenas noches al público de Historia GT y por supuesto también a usted un saludo cordial desde acá, de Arequipa, Perú, desde el sur. ¿Qué tal? ¿Cómo va, doctor Salvador Montúfar? También un agradecimiento muy cordial, afectuoso para Edwin García Ruiz, que bueno, dicho sea de paso, ya nos conocemos virtualmente de la primera parte o la primera tanda que tuvimos hace tiempo atrás, en junio, sobre el tema de los quipus, ¿no? Y bueno, también un saludo a Carlos, que está por ahí, y a mi alumna Dani, que espero que me soporte porque seguramente es un poco tarde, pero al menos está interesada en escuchar uno de los temas que tiene que ver con el proceso de la independencia del Perú, y que dicho sea de paso, este es un tema muy extenso de explicarles. Esperemos que didácticamente lo haga, porque hablar solo de la independencia del Perú conlleva hablar incluso desde las regiones, desde los rincones del país, y sobre todo de manera integrada también, ¿no? Pero da la casualidad que cada región tiene su propia particularidad, es decir, cada región tiene, digamos, sus propias intereses, ¿no? Como es el caso de Arequipa. No vamos a hablar eso, sino más o menos vamos a explicar un poquito desde cero, para que entienda el público, sobre todo los que están aquí conectados de manera virtual, de Guatemala, y algunos otros interesados seguramente por el Facebook Live, que es donde se transmite la ponencia el día de hoy. Entonces, voy a ir compartiendo pantalla básicamente para poder explicar, y sobre todo para que ustedes también comprendan este proceso de la independencia del Perú, que conlleva pues muchas aristas, y sobre todo que tenemos que entenderla como tal. Más bien, si me confirma, doctor Salvador, si estoy presentando para poder iniciar la charla. Es correcto, Lick. Aquí se mira perfectamente bien. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a lo que venimos, el proceso de la independencia del Perú. Como pueden ver, básicamente, bueno, una pequeña presentación. Empezaremos con las principales rebeliones indígenas, lo básico nomás porque no va a alcanzar mucho tiempo. Algunas conspiraciones criollas limeñas. También la corriente libertadora del sur por San Martín, ¿no? La instauración de San Martín en el Perú, su gobierno del protectorado, y la corriente libertadora del norte, y que conlleva justamente a ya la expulsión de los españoles del Perú en el año 1824, 25 incluso, en efecto, ¿no? Entonces, como podrán entender, este proceso de la independencia del Perú tuvo básicamente varios antecedentes que hacen pues que se pueda explicar en esta noche todo el proceso, ¿no? Al menos de manera resumida, para que se pueda entender todo lo que estamos tratando de explicarles.
¿Por qué? Básicamente, no es que sea un antecedente directo, pero sí de manera indirecta, lo pongo así yo. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que estamos presentando ahorita en pantallas es un subtítulo o apartado, como quieran llamarlo, son las rebeliones indígenas previamente antes de la independencia. ¿Por qué estamos hablando de estas? Básicamente de Juan Santos Atahualpa y Tupac Amaru. ¿Quiénes eran estos personajes? Estos personajes eran, bueno, en el primero, Juan Santos Atahualpa, ¿no? Es un nativo, ¿no? Descendiente de la selva, ¿no? Del pajonal. Y Tupac Amaru más bien es un cacique, uno de los caciques más importantes que tuvo pues el sur del Perú en la época del virreinato del Perú, ¿no? Entonces, justamente conlleva a explicar estos procesos. Es decir, estos procesos que tienen que ver justamente con movimientos desarrollados por los indígenas en el siglo XVIII. Obviamente tiene que ver con las rebeliones, las reformas antifiscales, ¿no? Las reformas borbónicas que justamente mellaban contra los representantes que estamos presentando a continuación. Es decir, estas causas que, como pueden ver ustedes, tienen que ver con la explotación laboral y justamente los impuestos. Básicamente más para Tupac Amaru, porque esto conlleva que, como él es un arriero muy importante, tiene negocios, entonces los impuestos van a ser bastantes, ¿no? Acuérdense que para la época España, ¿no? Habiendo perdido, ¿no? Con Inglaterra, ¿no? Acuérdense que hubo una alianza entre franceses y españoles contra ingleses, pero los ingleses terminan triunfando. Esa medida va a ser posible que España, desde sus entrañas, empiece pues con esta aplicación de reformas borbónicas en todas sus colonias, ¿no? Entonces, en el Perú en específico, va a tratar ¿no? de imponer todo esto justamente en tiempos del virrey José Fernando de Abascal y Sousa, que dicho sea de paso, pues es uno de los virreyes que tuvimos de los más recalcitrantes acá en el Perú, y que dicho sea de paso, pues ya iremos comentando brevemente qué es lo que hizo, ¿no? Y esto conlleva pues a la segunda causa, ¿no? Los abusos de los corregidores, ¿no? Claro, porque no había control y simplemente hacían y deshacían las cosas, ¿no? Y un punto muy importante tiene que ver con el tema de la ilustración. Ustedes dirán, pero ¿y eso qué tiene que ver aquí? Bueno, bastante, ¿no? Como por ejemplo en Sudamérica, como por ejemplo en Centroamérica, en México, en fin, ¿no? Y en las demás naciones que justamente estaban en poder de España. Básicamente las ideas de la ilustración pues calaron hondo acá también en América del Sur y sobre todo en los criollos, ¿no? Entonces pasaríamos brevemente para seguir con lo siguiente, ¿no? Tenemos una noche un poquito agitada, en tanto que vamos a explicar de manera apretada. El objetivo más importante que tiene que ver con estos dos conflictos aquí, justamente, hay una vertiente que quiere más o menos revivir el extinto imperio, ¿no? Inca, en reemplazo, pues, del régimen virreinal. Pero también, por otro lado, hay que mencionar que hay una crítica también, ¿no? A la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Es decir, como estamos mencionando brevemente, se dice que simplemente él quiso solamente, va a levantarse llevado por los intereses netamente personales, ¿no? Y no tanto para querer liberar del yugo español y nada parecido, ¿no? Entonces, vamos a ir por ahí, por partes, para poder entender esto. A ver, empecemos con esto de la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Básicamente nos ubicamos en el año 1742-1756. Ojo, de todas las que yo voy a comentar, al menos esta es la única que no fue derrotada. Más o menos si se ubican acá en el mapa, este es el mapa del Perú, y acá está la zona donde justamente operó el lugar, el Gran Pajonal, ¿no? Se va a proclamar Apu Inca. Justamente va a decir que es descendiente de Atahualpa. Bueno, hay varias controversias, pero básicamente es lo que tenemos acá. Obviamente, él representa pues una imagen mesiánica, ¿no? Como un salvador, ¿no? Y claro, las etnias que conllevan al apoyo de este personaje, tenemos etnias ashaninkas, chipivos, conivos, piros, amuechas, amashencas y otros pueblos justamente de la Amazonía de esta región que estamos ubicando en el mapa del Perú, ¿no? Entonces, como pueden ver, esta rebelión, ¿no? Orquestada desde la selva, ¿no? Que estamos explicando,
tiene que ver con una de las estrategias que evidentemente han podido desarrollar. ¿Por qué? En primer lugar, porque no tienen un ejército, pues, plenamente preconcebido, ¿no? O, digamos, estratégico, ¿no? Al contrario, ellos van a ser tipo, una guerra de guerrillas, de sorpresas, y justamente con el apoyo de estas tribus que hemos leído y que estamos explicando, van a tener que poder, digamos, operar rápidamente, ¿no? Ahora, ustedes dirán, pero ¿y cuáles, pues, las causas básicas para que este señor se levante, ¿no? Obviamente, el tema de la conversión al cristianismo, ¿no? Aparte de ser tributarios y mitayos, ¿no? Es decir, pagar los impuestos y encima todavía trabajar, ¿no? O sea que viene más. Y el remate final, justamente cuando llegan los españoles, y un tiempo más, la propagación de las epidemias, tanto la viruela como el sarampión. Contamos básicamente, de manera resumida, la famosa batalla de Quimiri, en la que los indígenas lucharon, ¿no?, justamente contra la explotación sufrida por clérigos, ojo, clérigos y corregidores. Clérigos, llámese pues aquellos representantes de la iglesia, y corregidores, representantes políticos o ayudantes directos del virrey, como pueden ver en pantalla, José Antonio Manso de Velasco, ¿no?, que apenas se alcanzan a ver. Ojo, como hemos dicho y hemos afirmado, nunca fue detenido, más bien se piensa que murió en el anonimato, ¿no? Pero claro, de todas, esta es la que, digamos, ha tenido mejor suerte de las demás derrotas y derrotas que hubo, y justamente porque, por varios motivos que vamos a ir dando a conocer brevemente, ¿no? Y claro, la más conocida, que tiene que ver en este instante en el año 1780, un 4 de noviembre, tiene que ver con la de Túpac Amaru II, más conocido, su nombre verdadero, José Gabriel Condorcanqui Noguera, ¿no? Él, ojo, decíase descendiente o ser descendiente de Túpac Amaru I, es decir, aquel último inca de Vilcabamba. Para más o menos ponernos en contexto, los incas de Vilcabamba son los últimos que hacen la resistencia contra los españoles. Ojo, después de Manco Inca, ¿no?, hay algunos representantes que hacen pues todo lo posible por expulsar a los españoles. Pero ya la cosa venía peor, ¿no? Porque en ese entonces el virrey imperante Francisco de Toledo pues pudo pues sortear a bien para sus intereses y en desmedro pues de los representantes indígenas que tuvimos en esa época, ¿no? Como dije, este señor es cacique de Tungazuca, Pampamarca y Surimana, ¿no? Estamos hablando, miren, la zona de irradiación por donde se movía, por ser uno de los arrieros más importantes, incluso llegando hasta el norte de Argentina, ¿no? Ahora, la acción más inmediata que va a tomar este señor es la ejecución del corregidor Antonio de Arriaga, ¿no? Entonces, un representante español. Ojo, como dije, ¿no?, él va a recibir el apoyo, en realidad, de varios grupos, no solo de poder, sino grupos sociales, ¿no? Por ejemplo, los peninsulares, algunos criollos, mestizos, mulatos, negros y la mayoría indígenas, por supuesto, ¿no? Pero el tema está que con el desarrollo ya de esta rebelión va a cambiar el curso, ¿no? Y el apoyo cada vez va a ser menor, ¿no? Entonces, ha habido algunos errores que ha cometido pues Túpac Amaru. Se dice muy bien que su esposa, Micaela Bastidas Puyucawa, le había dicho que ataque el Cusco directamente, ¿no? Pero Túpac Amaru prefirió retroceder, prefirió juntar más gente y de ahí recién, ¿no? Y claro, el problema está que cuando quiso hacer eso, ya en el Cusco se encontraba pues un fuerte grupo de soldados realistas venidos desde Lima, ¿no? Entonces, y como es evidente, y como más o menos nos podemos imaginar, ya para sí va a ser derrotado, ¿no? Pero esto no queda aquí, ¿no? Como pueden ver, las causas para la época de 1780 serían lo siguiente, ¿no? Creación del Virreinato del Río de la Plata. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con el Virreinato del Perú? Claro, pues que la ciudad de Lima dejaba ser, pues, la ciudad más importante como capital, y aparte porque va a tener que compartir roles, ¿no? Entonces, ya no va a ser la única, ¿no? Acuérdense que cuando nace el Virreinato del Perú, pues conlleva lo que hoy en día es Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile, el mismo Argentina, ¿no? Pero con todo el tiempo
pasado, pues obviamente se van a dividir para una mejor distribución en vista que estamos comentando sobre las reformas borbónicas, teniendo en cuenta la crisis que imperaba pues en España. Y la única manera de recuperarse era pues cobrando impuestos, ¿no? Y justamente hablando de impuestos, otra de la causa es el aumento de la alcabala y del tributo, ¿no? Estos impuestos que al inicio van a marcar de 2,2%, perdón, al 4%, es decir, el doble, ¿no? Y después incluso hasta 6 veces más, ¿no? Entonces, esto ya de por sí no va a ser soportado por no solo Tupac Amaru, sino por varios representantes mestizos, incluso algunos criollos también, ¿no? Y ni qué decir de los indígenas, ¿no? Porque también tenían que pagar impuestos y sobre todo también algo que nosotros comentamos siempre, por ejemplo, el tema de las telas, ¿no? Telas que venían de España y que lamentablemente tenían que sí o sí pagar, ¿no? O sea, simplemente repartían y los tenían que pagar, ¿no? Ahora, hay una fase quechua y hay una fase aymara, para que se entienda mejor, ¿no? La fase quechua, pues lo que estamos comentando sobre Tupac Amaru, de manera resumida, y por supuesto la fase aymara que tiene que ver con la rebelión que es continuada por los hermanos Apaza y Diego Cristóbal Tupac Amaru. Pero en resumen, todas van a ser sofocadas y lo que es peor, van a ser ejecutados. Como pueden ver en pantalla, tenemos a Tupac Amaru II, que ¿no? Lo van a intentar descuartizar y jalado por 4 caballos. ¿No? No van a poder, ¿no? Y evidentemente después, obviamente, va a morir también, ¿no? Y acá pueden ver también la otra imagen, la ejecución de Tupac Amaru II. En fin, o sea que es más, y todavía aún así se va a prohibir el famoso libro de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Para que no haya ningún intento de que alguien quisiese, pues, rememorar, ¿no? El tiempo de los incas, ¿no? Entonces, todo esto se hizo, pues, en contra de aquellos que quisieran levantarse, ¿no? Y claro, ya se usaban, pues, para que no pase eso, ¿no? Básicamente es esta parte de las rebeliones indígenas. Y ahora pasamos, pues, porque hablar de la independencia del Perú conlleva hablar de varios elementos o entes sociales, ¿no? Y justamente viene la segunda parte que tiene que ver con las conspiraciones limeñas, ubicadas básicamente entre el año 1808-1820, ¿no? Es decir, como por ejemplo os puse hace tiempo atrás para el Río Argentina y hace poco también una charla que di sobre el desembarco de San Martín, aquí tenemos varios representantes en Lima, criollos, que no necesariamente se van a enfrentar directamente a los españoles, a los realistas, o en específico al virrey, sino que simplemente vamos a tener en cuenta que estos señores representantes, incluso desde la iglesia, incluso personajes muy importantes y relevantes, van a pues hacer, ¿no? Contra, justamente, van a usar contra los españoles, ¿no? ¿Y de qué manera? ¿No? Vamos a ir básicamente viendo algunos detalles, ¿no? Obviamente son algunas reuniones evidentemente secretas, ¿no? Algunas un tanto pues desde los claustros y obviamente que van a promover esta independencia, ¿no? Esta separación de los españoles, ¿no? Claro, y por supuesto intervenía gente pues preparada, ¿no? Que estaba con las ideas de la Ilustración, así evidentemente como los principios de la Revolución Francesa. El eslogan clásico de la Revolución Francesa, igualdad, libertad y fraternidad, ¿no? Entonces, esto básicamente en esta parte y sobre todo para que se me entienda cuáles son pues las causas de esas conspiraciones, ¿no? Evidentemente la pérdida de fidelidad al monarca, ¿no? Acuérdense que en ese entonces en España, ¿no? Había invadido Napoleón Bonaparte y pues lo había sacado del cargo a Fernando VII, ¿no? Entonces, y ahora pues el rey, perdón, estaba ausente, ¿no? Como se le decía acá en el Perú. Entonces, pero algunos se mantuvieron fieles, ¿no? Sobre todo el Perú, más todavía, ¿no? Porque era el centro del poder español, entendiéndose que aquí se encontraba pues concentrado el mayor ejército que había de España en una colonia, ¿no? Al menos en América del Sur, con toda seguridad, ¿no? Entonces, para poder tener en cuenta, ¿no? Ahora, hay que también precisar que
la influencia de los precursores reformistas y separatistas, ¿no? Personajes muy importantes en su momento, como por ejemplo Juan Pablo Vizcarra Guzmán, un jesuita arequipeño que fue expulsado por culpa de las reformas borbónicas, ¿no? Él con su hermano Paolo también justamente se van primero a Massa Carrara, a Italia, y van a pasar incluso por Inglaterra pidiendo apoyo para poder regresar y sobre todo intentar, ¿no?, sus ideales también, ¿no? Él es el famoso, pues, de la Carta de los Españoles Americanos, escrita en inglés en primera instancia, bueno, en inglés nada más, y tiempo después el precursor venezolano Francisco de Miranda lo va a dar a conocer traduciéndolo al español, ¿no? Eso en primera instancia. Después, hay que tener en cuenta, como he dicho hace un momento, las ideas de la Revolución Francesa, también son relevantes acá, por eso está una revolución burguesa también. La influencia de la independencia de las tres colonias o de Estados Unidos, también, porque también es una revolución burguesa, con distintos matices, pero básicamente llegó pues acá hasta Sudamérica todo lo que contrajo esto, ¿no? La ilustración y los derechos del hombre y el ciudadano, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente los antecedentes que guardan relación a estos criollos es la marginación, pues, ¿no?, del criollo. Es decir, criollos, llámese aquellos nacidos en el Perú, ¿no?, hijos de españoles, a los cuales se les denominaban peninsulares o chapetones, ¿no? Evidentemente, pues, como se dice, o como se dice en el argot, ¿no?, académico, los papás, pues, no iban a permitir que los hijos tengan más poder que ellos mismos, ¿no? Entonces, de ahí viene más o menos básicamente esta idea de los cuales pues, poco a poco va a crecer ese tipo de rencor, ¿no? Ahora, se pensó en su momento con la llegada de la Constitución Liberal de Cádiz de 1812, pero al reponerse a Fernando VII y haberse expulsado a Pepe Botella de España y por supuesto del ejército francés, ¿no?, que estaba a cargo de Napoleón Bonaparte, simplemente esto quedó de lado, ¿no? Lo otro, la famosa política de la concordia de nuestro virrey más connotado que hayamos tenido. ¿Por qué? Porque justamente es uno de los virreyes que va a sofocar más de, bueno, se dice incluso, se llega a decir, hay una autora que habla de las rebeliones antifiscales, es Carmen Ofelia Godoy, que habla, ¿no?, de más de 170, si es que la memoria no me está fallando, ¿no? Porque como le estaba comentando al inicio, en el interín de la charla, pues me he trasladado y pues me he quedado todavía sin libros, los libros están todavía en otro lado. Entonces, esto va a servir, ¿para qué? Sirven para justamente que este virrey en el Perú, incluso en su momento, hay una anécdota, ¿no? Tan odiado era José Fernando de Abascal y Sousa, que es cuando salía pues a pasear en su carruaje, ¿no? Se hablaba lo siguiente, no había vendedores en las calles y mencionaban lo siguiente, ¿no? Y justo lo hacían adrede también, porque decían, ¿no? Uno vendía sal, otro vendía habas y otro vendía cal, ¿no? Sal, habas, cal, ¿no? Y gritaban fuerte, ¿no? Pero lo estaban diciendo con seguro, ¿no? Indirectamente, ¿no? Que no lo querían, pues, ¿no? Porque, bueno, cometían muchos abusos, los impuestos y todo eso, ¿no? Entonces, y claro, las medidas justamente de este virrey es la Escuela de Medicina de San Fernando, el Jardín Botánico y el Colegio de Abogados. Bien, nos apuramos. Y justamente las conspiraciones que tienen que ver con estos criollos justamente vienen de la conspiración de los fernandinos, ¿no? De la Escuela de Medicina. Dicho sea de paso, que básicamente estamos hablando de los años 1808-1809. Ya para entonces estamos hablando del año 1792, ¿no?, que fue inaugurada en presencia, bueno, del anterior virrey Francisco Gil de Taboada, ¿no? Va a recibir el nombre de Real Colegio de Medicina de San Fernando, justamente en honor al virrey y al entonces rey Fernando VII de España, por ejemplo, ¿no? Y aquí nacen justamente algunos focos de conspiración y decisiones sobre algunas medidas contra, pues, los españoles, ¿no? Y claro, evidentemente ya para el año 1821, el Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, como más o menos están viendo acá en la imagen.
Muy bien. Esto se va a ir entendiendo poco a poco, este proceso de los criollos con la conspiración de los oratorianos, ¿no? Esta se va a efectuar en otro de los conventos religiosos del oratorio de San Felipe Neri. Allí había, ojo, sacerdotes y otros personajes renombrados. Como les dije, no necesariamente gente pues militar, ¿no? Y activa, ¿no? Sino también sacerdotes religiosos que evidentemente se han dado cuenta porque ya en el pasado habían expulsado a los jesuitas, ¿no? Y entonces acá también tiene que ver, ¿no? Y entre ellos se reunió un conde más, ¿no? Ojo, al enterarse pues el virrey de estas tertulias o estas reuniones secretas, va a enviar a un capitán pues para que, ¿no?, vaya a ver qué es lo que estaba pasando y pues evidentemente, obviamente ellos no se iban a dejar ver, ¿no? Pero la idea siempre es que estaban con un control exhaustivo, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Y por supuesto, sigamos, ¿no? La conspiración de los carolinos, 1810-1815. Y ojo, el foco más importante es el Real Convictorio de San Carlos, ¿no? Cuyo rector, ¿no?, era Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Por ejemplo, uno de los personajes más importantes que justamente se va a dedicar a crear conciencia a partir de las ideas liberales de la Ilustración que estamos comentando, ¿no? Ojo con este detalle, en este colegio pues se les enseñaba a los muchachos, ¿no?, de diversas edades y procedencias las ideas liberales, ¿no? Se les prestaba libros prohibidos y se les avivaba la conciencia nacional, ¿no? Obviamente esto no va a ser bien visto por los españoles, ¿no? Y claro, y justamente ante esto el virrey mandó a hacer una visita general al colegio y se descubrió todo lo que pasaba, ¿no? Por esta razón, evidentemente, Toribio Rodríguez de Mendoza tuvo que renunciar al rectorado, ¿no? Muy bien, o a la dirección, pues, ¿no? La conspiración de los abogados, básicamente estamos hablando del año 1815-1818, ¿no? Estos señores abogados, encubiertos por su profesión, se van a reunir y conspiraron justamente juntos entre ellos, ¿no? Obviamente son defensores de la justicia, estaban en contra, pues, de varios los impuestos y las posiciones que tenían, pues, los españoles, ¿no? Y básicamente su aporte vendría a ser de esa manera, ¿no? Ajá. Entonces, esa es la idea básica que estamos comentando, ¿no? Viene uno de los conspiradores muy polémicos, porque después este señor va a ser el primer presidente del Perú, y es más, va a entrar de manera inusitada, diría yo, porque ya San Martín no está en el Perú, les comento brevemente, y justamente Río Agüero asciende al poder a través de un golpe de Estado, ¿no? El famoso motín de Balconcillo, como le dicen, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos al punto. Él conspira en Buenos Aires y luego forma logias en Lima, es decir, básicamente reuniones secretas, ¿no? Y va a informar de todo, pues, lo que pasaba a San Martín, ¿no?, a través de cartas y, por supuesto, también mapas, todo lo que fue ese el caso, para que San Martín esté informado y sobre todo pues San Martín termine pues con la independencia del Perú. Esto resume un tanto las conspiraciones limeñas. No he querido poner las demás rebeliones que hubo criollas en el Perú, porque son bastantes, pero sí las puedo decir básicamente, ¿no? De Cela, de Pallardelli, ¿no?, de Crespo y Castillo, los hermanos Angulo, ¿no?, Humacagua, bueno, que incluso apoyado para Mariano Melgar en Arequipa, y otras tantas que hubo, que todas, por supuesto, fracasaron, ¿no? Y fracasan justamente porque el cabeza aquí en el Perú en ese entonces era el virrey José Fernando de Abascal y Sousa. Entonces, hacemos una especie de trampolín, hagamos de cuenta que estamos ya cercano al año 1818 y justamente entramos por ahí. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre la corriente libertadora del sur que está encabezada por, ¿no?, don José de San Martín, venido desde Argentina. Para que se entienda mejor, esta es la corriente libertadora del sur, ¿no? Entonces, bueno, básicamente no vamos a hablar su biografía exacta, pero sí podemos decir que este es un libertador y después, una vez liberado el Perú, se convierte en protector del Perú. Bueno, hasta donde le duró el tiempo y el apoyo necesario que básicamente requería él, ¿no? Porque después va a ser un problema de los cuales
En otras charlas seguramente se podría comentar, ¿no? De los vaivenes, ¿no? Él nace en Argentina en el año 1778. Justamente él va a organizar el Ejército de los Andes. Acuérdense que en el pasado ya, pues, desde el Alto Perú, desde Argentina al Alto Perú, lo que hoy en día es Bolivia, fracasan todas, ¿no? Incluida, pues, la que comentaba hace rato, de todas las rebeliones antifiscales o anticoloniales, si quieren llamarlo así también, ¿no? Entonces, obviamente, San Martín, pues, hace un plan, ¿no? El famoso cruce de los Andes, que consistía, ¿no? Desde Cuyo, Argentina, del norte, pasar hasta Chile, ¿no? Por 6 rutas, ojo. No pasó por una sola ruta. Y ojo, no pasa primero San Martín, pasan otros lugartenientes importantes, ¿no? Hasta que junta todo el ejército de manera envolvente y, por supuesto, derrotan, pues, a los realistas, ¿no? En Maipú, ¿no? Y claro, el problema está que después, por la algarabía, qué sé yo, van a tener una derrota, pues, en cancha rayada, ¿no? Entonces, esto se va a complementar de la manera que, pues, O'Higgins, ¿no? O'Higgins, en Chile, pues, es un amigo muy cercano a San Martín, lo apoya bastante, y claro, ¿no? Ahí, en Chacabuco primero, perdón, Chacabuco es donde van a vencer, en cancha rayada van a ser derrotados, y en Maipú, perdón, es donde termina de sellar en el año 1818, ¿no? La independencia de Chile. Ahora, la mira estaba puesta en el Perú, ¿no? El tema pasaba, ¿y cómo vamos a Perú? Entendiéndose que en el pasado, los argentinos, los porteños, ¿no? Llegados por el Alto Perú, habían fracasado, entonces San Martín dice, básicamente, no podemos ir por tierra porque el ejército realista está en el sur, ¿no? Básicamente ubicándonos Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco y el Alto Perú, que hoy en día es Bolivia, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Y justamente va a recibir el apoyo de O'Higgins, ¿no? Para justamente tener una escuadra, ¿no? Naval, barcos, la mayor parte apoyados por Chile, una pequeña porción por Argentina, porque acuérdense que en su momento San Martín va a ser llamado, ¿no? Y San Martín hace caso omiso a su patria, ¿no? Por X motivos, porque él quería terminar la obra que se había, ¿no? Querido terminar, ¿no? Y en este caso lo que correspondía era el Perú, ¿no? Y en esa instancia, como les comentaba hace un momento, uno de los que va a informar, entre los tantos, ¿no? Era Rivagüero, ¿no? El que se convierte después en primer presidente cuando se va a San Martín. Y claro, San Martín llega hasta, ¿no? El departamento de Ica, ¿no? Al sur de Lima, ¿no? Al sur de la capital, ¿no? Entonces, eso básicamente por aquí vamos comentando. Ahora, este desembarco, evidentemente, se va a dar en circunstancias en que los españoles, pues, están con dudas, ¿no? Porque obviamente se mandan emisarios para también intentar hacer creer que era un ejército mucho más grande de lo que pensábamos, ¿no? Si nosotros hacemos un recuento general de los españoles, ¿no? En todos los dominios que tenían en ese entonces, tranquilamente pasaban de los 20.000 hombres, ¿no? Activos. Si nosotros nos preguntamos de San Martín, creo yo que no pasaban tranquilamente de los 5.000 hombres, ¿no? Entonces la diferencia era abismal, como se pueden imaginar. Entonces la cosa estaba un poquito complicada, ¿no? Pero básicamente vamos a hablar de algunos hechos que acercan un tanto para ver el tema de la independencia del Perú, ¿no? Es decir, hubo una pequeña expedición a cargo de Lord Cochrane. Él va a ocupar Chincha y Pisco, obviamente sin mayor esfuerzo, porque casi los realistas nunca se encontraban ahí, pero básicamente reuniendo todo el ejército, como les menciono, hacía mayoría, ¿no? Y claro, van a capturar, aquí sí, lo más importante de esta parte, la fragata realista Esmeralda, ¿no? Una de las fragatas más importantes que tenían los españoles, y por lo tanto, pues se van a desmoronar los españoles, ¿no? Y los españoles se van a internar a la sierra del Perú, al centro, ¿no? Básicamente, ¿no? Y hasta el Cusco. Entonces, ya ellos no van a poder operar el mar, ¿no? Eso es lo que querían los patriotas, lo van a conseguir, como estamos comentando. Entonces, el virrey también un tanto astuto va a querer, ¿no? Atraerlo a San Martín, conversar, ¿no? En ese entonces ya el virrey es, ¿no? José de la Pezuela, ¿no?
también un militar activo en el ejército español. Entonces lo va a traer, ¿no? Y justamente entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre del año 1820, ¿no? Van a conversar, ¿no? Y obviamente lo que se quiere establecer es pues el tipo de gobierno, ¿no? Que se quiere instaurar. Por supuesto, San Martín lanza lo que es una monarquía constitucional. Obviamente el virrey de la Pezuela no va a aceptar esto, ¿no? Y por supuesto la mayoría de los que estaban acá tampoco, ¿no? Incluidos patriotas peruanos, ojo, que eso veremos después, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas, ¿no? Y por otro lado, una pequeña expedición de Álvarez de Arenales, lugarteniente de San Martín, más o menos básicamente con 1.200 hombres, se internan a la sierra del Perú, llegan hasta Cerro de Pasco y van a derrotar al general español O'Reilly, ¿no? Estamos hablando de el 6 de diciembre del año 1820, ¿no? Y por último, van a regresar hasta Pisco, ¿no? Que es la idea general de San Martín, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esta primera instancia ya en San Martín, ya, ¿no? Don José de San Martín, el motín de Aznapuquio. Este es un motín orquestado justamente por José de la Serna. ¿Quién es José de la Serna? José de la Serna puede ser un jefe militar español de los más importantes que tenía el virrey Joaquín de la Pezuela. Bueno, a la sazón se conocían porque ambos eran militares en su momento, ¿no? Pero claro, habiendo ascendido Joaquín de la Pezuela a ser virrey, pues el que tenía que hacer caso era José de la Serna, ¿no? Y el que daba las órdenes era Joaquín de la Pezuela. Pero más de una vez, como pueden ver en pantalla, el señor José de la Serna, pues, lo criticaba y le decía que era inoperante, que no, su estrategia no funcionaba, en fin, y una y otra cosa, ¿no? Pero desde España le dicen a José de la Serna, usted tiene que acatar la figura, bueno, y sobre todo la autoridad, ¿no? En este caso era el virrey Joaquín de la Pezuela, ¿no? Bien, y este motín de Aznapuquio, justamente orquestado por José de la Serna en enero de 1821, ¿no? En las postrimerías, pues, básicamente de la independencia, van a sacar del poder a la Pezuela, ¿no? Y ahora será José de la Serna, que a la sazón es el último virrey del Perú, ¿no? Entonces, este señor va a entrar en tratos también en las famosas conferencias de Punchauca. Casi lo mismo, ¿no? En realidad, pero con diferente figura, ¿no? Es decir, José de la Serna, como virrey, se va a encontrar con San Martín, ¿no? Y por supuesto se va a proponer de nuevo la monarquía constitucional, ¿no? Y claro, va a ser rechazada por la Serna, ¿no? Porque dice, claro, si tú vas a traer un monarca europeo, entonces no tendría sentido. Y es más, del propio pequeño grupo de patriotas también que no estaban a favor tampoco, ¿no? Había ciertas discrepancias, ¿no? Pero más o menos vamos a ir comentando eso, ¿no? Y entonces, ante las evidencias que tenían los españoles y no poder operar por el mar, como les había dicho, entonces ahora pues la Serna se retira, ¿no? Y se retira pues al interior del país, a juntar más gente, sobre todo a mejorar su ejército, a preparar su ejército, ¿no? Y obviamente su estrategia para que funcione mejor, ¿no? Y claro, uno sale y otro entra, ¿no? Y el que entra es San Martín, ¿no? San Martín va a entrar a Lima el 15 de, ¿no? El 1507 del año 1821. El 15 de julio, perdón. Y ahí nada más se dice que redactaron, ¿no? Un documento donde decía pues que se daba la independencia del Perú, ¿no? Pero días antes, ¿no? Del 28, ¿no? Y también hay una crítica porque se dice que esta independencia simplemente representaba a cierto grupo de poder, ¿no? O algunos vecinos, como en este caso en Lima, ¿no? Y claro, sin la presencia del virrey, ¿no? Van a ser liderados por San Martín y como ven en pantalla, ¿no? Las clásicas palabras, ¿no? Desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende, ¿no? Y viva la patria, viva el Perú, en fin, ¿no? Que esas palabras sabias que ya nosotros los peruanos conocemos, ¿no? Pero esto en esencia, la algarabía duró poco, ¿no? Digo poco porque los españoles no se habían ido del Perú, ¿no? Claro que en primera instancia San Martín se va a sentar, ¿no? Y va a haber un gobierno, ¿no? Pero el gobierno, pues, se denomina el protectorado, ¿no? Y este protectorado, evidentemente, engloba a San Martín en los poderes máximos, ¿no? Es un breve gobierno que va a tener él, ¿no?
va a ser creado en octubre del año 1821, acuérdense eso, ¿no? Bajo el título de protector de la independencia del Perú, ¿no? Porque no puede ser presidente porque él es argentino, ¿no? Entonces, hay que hacer algunas cosas o algunas obras más importantes, y entre las cuales vamos a ir mencionando. Por ejemplo, va a convocar el primer Congreso Constituyente, en el año 1822, se va a crear pues los dos ministerios de Estados y Relaciones Exteriores, ¿no? Guerra y Marina y de Hacienda, ¿no? Ojo con este detalle de acá, abolición de la mita y el tributo indígena. Pero esto no va a ser todo del todo cierto, ¿no? Porque esto no va a funcionar así como se dice, ¿no? Creación del estatuto provisorio, ¿no? Una especie pues, para poder ver qué es lo que va a hacer, ¿no? Y la otra, declarar la ley de vientres libres, ¿no? Es decir, estamos hablando de población, ¿no? De aquellos, ¿no? Negros o esclavos, donde se daba libertad a todo aquel que ha nacido después del 28 de julio del año 1821, es decir, después de la independencia del Perú. Asimismo, se va a eliminar las aduanas internas, ¿no? Es decir, estas aduanas que conllevan, pues, los tiempos coloniales, ¿no? Y todavía en tiempos de las reformas borbónicas, ¿no? Donde se cobraba todo, pues, ¿no? Se elimina eso, ¿no? Por ejemplo, de las obras que reconocemos a San Martín, de las cuales seguimos, ¿no? La creación de la Orden del Sol para premiar justamente a los ciudadanos por sus méritos, ¿no? Eso también es muy importante. Otra cosa que también se le reconoce a San Martín, la fundación de la Biblioteca Nacional, bueno, la que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, con cambios sustanciales, ¿no? La creación de los símbolos de la patria, ¿no? La primera bandera e himno nacional, ¿no? Entonces, ahí también tenemos otros detalles que tener en cuenta, ¿no? La creación de la Escuela de Preceptores, la Escuela Normal de Varones, la fundación de la Sociedad Patriótica de Lima, ¿no? Para un tanto, pues, concientizar a la gente y sobre todo, pues, el espíritu también de la independencia y del Estado-Nación, en fin, ¿no? Y esos detalles. Entonces, esta Sociedad Patriótica de Lima, por ejemplo, es importante mencionarla porque aquí se va a dar un debate intenso entre monarquistas y republicanos. Obviamente, si hablamos de los monarquistas, son aquellos representados por San Martín, ¿no? Monteagudo también, ¿no? Hay un libro bonito sobre Monteagudo, se llama Cómo matar a un presidente, ¿no? De Rolando Rojas. No es que tengamos la receta de cómo matar a un presidente, pero así se llama el libro, ¿no? Y básicamente la propuesta, como decía, pues es una monarquía constitucional, ¿no? Evidentemente, incluidos el propio grupo de San Martín, que ya empezaban a recelar contra él, pero más todavía contra Monteagudo, pues expusieron sus ideas, ¿no? Y por el lado, digamos, criollos también, republicanos, ¿no? Un Estado, pues, autónomo a través de la división de poderes, ¿no? Lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo ¿no? y judicial, ¿no? Pero, esto no va a ser posible porque está San Martín, ¿no? A pesar de que se expongan las ideas, ¿no? Evidentemente, pues, los republicanos criticaban a los monarquistas porque evidentemente era muy teórico, y los monarquistas también decían, pues, está en proporción al territorio, pero ustedes tampoco, se ha demostrado que a través de la historia no funciona, en fin, ¿no? Habían varias púas de ambas partes, e inclusive también diarios también de ambas partes que apoyaban, y sobre todo era muy importante porque ahí se difundían las ideas más importantes, ¿no? Y claro, como es evidente, San Martín difundía y defendía la primera opción, que es la monarquía, ¿no? Constitucional. Pero básicamente, como podemos ver, ¿no? Algunos entretelones que hacen que, por supuesto, San Martín tenga que recurrir a Bolívar, ¿no? ¿Por qué? Porque en primera instancia, pues, se da cuenta perfectamente que en primera instancia los españoles siguen en el Perú. En segunda instancia, tiene un ejército ínfimo en relación a los españoles. Y en tercera, pues, que está perdiendo no solo poder, sino también apoyo. Y no ayuda mucho, pues, Bernardo Monteagudo, ¿no? Porque Monteagudo también va a ser odiado porque este señor, mulato él, que vestía bien, y era, pues, un personaje que estudiado, empezaba a perseguir a todos los españoles y también incluso a algunos representantes, ¿no? Entonces, estos empezaron a renegar incluso del propio grupo. Entonces, aprovecharon que San Martín estaba en Guayaquil y lo sacaron, pues.
apoyados tanto por Ribagüero, ¿no? Torre Tagle, en fin, ¿no? Los grupos que estaban en ese entonces, ¿no? Y claro, peor todavía, porque San Martín al regresar se da cuenta, no tiene más apoyo, y encima que regresa triste porque Bolívar, como podemos ver acá en pantalla, no lo va a apoyar, ¿no? No lo va a apoyar, ¿no? Entonces, no le va a dar hombres, no le va a dar armamento o caballos, qué sé yo, y simplemente, pues, San Martín dice, ¿no? ¿Qué hago aquí, no? Entonces dice, bueno, entrega el cargo de protector y bueno, será pues los peruanos que ustedes decidan pues verse, ¿no? Pero lamentablemente pues se van a ver de otra manera, ¿no? Porque quieren el cargo pues a una persona que van a querer imponer, ¿no? Y lo van a lograr, ¿no? Santa Cruz, que él es un militar, ¿no? Boliviano, habiendo luchado primero a favor de los realistas y después a favor de los patriotas, porque no puedo decir peruanos porque en ambos ejércitos había patriotas, ¿no? Y peruanos también. Entonces, esto va a demandar que Santa Cruz asuce contra la primera junta gubernativa y obligue, pues, ¿no? Obviamente captura a la primera junta y claro, si alguien te apunta con un arma, lo que tú vas a hacer simplemente pues aceptar todas las condiciones, ¿no? Y así entra pues Ribagüero. En ese interín, obviamente, Ribagüero va a estar 4 meses tranquilo, pero después va a haber 4 meses de tal manera que va a ser sacado del poder y desde la clandestinidad va a estar gobernando, es decir, desde el norte, ¿no? De Trujillo. Y en ese lapso, justamente aparece el último punto que vamos a ir comentando, ¿no? Sean pacientes, ya voy acabando. Entonces, esta corriente libertadora del norte orquestada por Simón Bolívar, ¿no? Venido desde Venezuela primero, Colombia y Ecuador, entonces ahora va a llegar al Perú. Pero hay algo que también hay que comentar, ¿no? Que básicamente esta corriente, como podemos ver, ¿no? Bolívar, un poco estratégico también, ¿no? Antes de llegar, ¿no? Acá al Perú, había mandado a Antonio José de Sucre, ¿no? Y Antonio José de Sucre tranquilamente se dio cuenta que evidentemente había divisiones dentro del seno patriota, ¿no? De los patriotas peruanos, ¿no? De las propias clases que imperaban acá, ¿no? Entonces se da cuenta perfectamente que esto va a ser una empresa un poquito más que complicada, ¿no? Perdón. Entonces, vamos con el último punto. Como pueden ver acá el mapa, que ayuda un tanto para explicar, desde Caracas, Carabobo, Boyacá, bueno, Quito, Guayaquil, y viene al Perú. ¿Cuál es la función básicamente de ellos? Obviamente expulsar a los españoles, ¿no? Y como podemos ver, básicamente, pues San Martín no ha funcionado, ¿no? No ha podido tampoco plasmar su ideal total, y por lo tanto, pues ahora Simón Bolívar será el encargado. Él, por supuesto, es venezolano, él, ¿no? Y claro, ahora se encumbra acá en el poder, pero ojo, hay que tener una cosa muy importante que aclarar, ¿no? Él va a ser invitado justamente por criollos en la cabeza de José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Y Joaquín Olmedo, ¿no? A nombre del Congreso peruano, ¿no? Y justamente él va a llegar al Perú y ya para el año 1823 y va a ser recibido por Torre Tagle, ¿no? Como pueden ver acá en pantalla del personaje. Y claro, el Congreso le va a conferir, ¿no? El título de la Suprema Autoridad Militar del Perú y luego el título de Dictador Supremo del Perú, ¿no? Hay una crítica también hacia él, ¿no? Pero hablaremos después de eso rápidamente. Y claro, evidentemente había independizado la Gran Colombia. La Gran Colombia, si retrocedo un tanto para que se entienda, está por aquí. La Gran Colombia, pues, era todo esto que estoy señalando en pantalla. O sea, Venezuela, Colombia y Ecuador, parte de Ecuador. No era todo Ecuador. ¿Ya? Para que se entienda también esa parte. Entonces, ahora, pues, Simón Bolívar va a tener que hacer sus obras aquí y sobre todo, pues, la mira puesta en los realistas, ¿no? Pero va a encontrar dos escollos, ¿no?
Y el primer escollo va a ser pues el que todavía es clandestinamente el presidente del Perú. Digo clandestinamente porque ya no estaba en el poder, ya le habían quitado el poder, pero él no había dejado el poder. Un problema, ¿no? Y José de la Riva Agüero, dándose cuenta pues y recelando también de Simón Bolívar, conspira y se reúne con el virrey La Serna. ¿Para qué? Para instaurar justamente una monarquía. Y ahí es la controversia, ¿no? Porque Río Agüero quería separarse, ¿no?, de los españoles, pero ahora, ante la llegada de Bolívar, pues ahora se quiere unir a la Serna, ¿no? Y es por eso que su figura es muy discutida, ¿no? Y bueno, ya hay algunos textos que hablan de eso, ¿no? De, por ejemplo, el estudio de la doctora Elisa Fernández García. Bueno, también tenemos incluso uno de los tomos más importantes de la publicación del sesquicentenario del año 72, 1972, sobre el archivo Riva Agüero, ¿no? Documentación que todavía hasta el día de hoy hay algunas cosas que todavía no se han escrito, no se han podido plasmar en las publicaciones que están saliendo, ¿no? Entonces, esa es una de las ideas también que les lanzo ahí, ¿no? Y claro, obviamente Bolívar ordena pues su fusilamiento, ¿no? Será incluso su lugarteniente, Gutiérrez de la Fuente, en que lo entregue a Bolívar, ¿no? Porque claro, el lugarteniente se entera que tiene cartas escritas mandadas a el virrey José de la Serna, ¿no? Entonces no es posible, ¿no? ¿Cómo es posible que este señor se esté comunicando con el enemigo, ¿no? ¿No? Y claro, va a comunicarse con el enemigo para orquestar contra Bolívar, ¿no? Ojo, el que lo recibe también a Bolívar, también pues va a conspirar, ¿no? Este señor es destituido por el Congreso y nombra pues a Bolívar suprema autoridad. Y eso no le va a gustar a él, ¿no? Entonces también lo mismo entra en conversaciones con la Serna, ¿no? Y le va a proponer lo mismo, ¿no? Y va a aceptar pues la monarquía, ¿no? Entonces eso sí no va a ser soportado, ¿no? Por supuesto, ya para el año 1823 tenemos la Constitución, ¿no? La primera Constitución, y bueno, de corte de ideas liberales, porque justamente uno de los personajes más importantes de estas ideas va a ser Faustino Sánchez Carrión, ¿no? ¿Qué se dice en esa? Básicamente algunos puntos, ¿no? 4 años, elección por el Congreso y se prohíbe pues, lo que es la reelección inmediata, ¿no? Ojo, se aprueba una resolución para suspender su cumplimiento para evitar mayores conflictos y acabar con la guerra, ¿no? Y claro, ya vamos acabando, ¿no? Simón Bolívar, pues ahora pues, va a poner la puntería a los españoles, ¿no? Y justamente el 6 de agosto del año 1824, un año después, en las pampas de Junín, al interior del país, se van a encontrar, pero no va a haber ningún disparo, ¿no? Al contrario, solamente bayonetas, espadas, ¿no? Se van a enfrentar y van a derrotar a los españoles, ¿no? Como pueden ver en pantalla, sables, bayonetas y lanzas, ¿no? Es denominada la famosa batalla sin humo o batalla de los sables, ¿no? Ojo, la caballería patriota se enfrentó a las tropas realistas comandadas por José Canterajo, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta ese detalle, ¿sí? Y entonces, bueno, medianamente se estaba cumpliendo el objetivo, pero faltaba todavía la expulsión total de los españoles. Y esta se da el mismo año, el 9 de diciembre de 1824, con la famosa batalla de los generales o batalla final, ¿no? Estas se van a chocar en Ayacucho, en la denominada Pampas de la Quinoa. Los patriotas van a estar al mando de José de Sucre, porque Bolívar no está ahí. Y los realistas al mando de La Serna, que era el virrey, y Canterac, que era uno de los jefes más importantes de los realistas o de los españoles. Pero como dije, hay que tener en cuenta que en ambos ejércitos, tanto patriotas y realistas, habían pues indígenas, ¿no? Porque estaban indecisos, ¿no? Algunos tenían incluso negocios, ¿no? Algunos tenían unas propiedades, y es evidente pues que no iban así nomás a aceptar, ¿no? O a veces también apoyaban a ambos bandos, ¿no? Joel, Sí. perdón, es que hay un sonido que interfiere, no sabes si está ahí en tu entorno, hay un sonido, es una música ahí que se oye. Ya, dame un segundo. Si me permite, voy a salir. Me hubiesen dicho hace rato. Perdona, un ratito. Dame un segundo. Sí, es que ahorita como que se hizo más intenso y la gente por allá en Facebook nos está diciendo que resolvamos ese tema. Disculpen. Disculpa, Joel. Ahora enciende tu micrófono, por favor. Ahora. Ahí estamos.
Ya está, si no que esté con los audífonos. Súbele un poco de volumen. Bueno, eso es todo el volumen que hay, creo, me parece, si no me estoy confundiendo. Sí, eso es todo. Como pueden ver en pantalla. ¿Sí se escucha bien ahora? Ahí mejoró, sí, gracias. Sí. Entonces, y bueno, ya iba a acabar de todas maneras, pero me hubiese dicho un poquito más antes, ¿no? Para que no se note ese ruido un poco raro. Yo pensé que no se filtraba. Pero bueno, entonces se dice más o menos que los realistas eran más o menos alrededor de más de 9.000 hombres y los patriotas alrededor de 5.780 hombres, ¿no? 9.320 hombres se dice los realistas y 5.780 los patriotas, ¿no? Y claro, una de las ideas básicas que debo mencionar es que se va a capturar al virrey La Serna, ¿no? Y es más, es hecho prisionero también. Entonces Canteraj es el que asume el mando de los realistas. En resumen, los patriotas van a vencer a los realistas. Obviamente acá también hay controversias, se cree que se ha negociado también esto, tantos cosas tantos discursos, digamos, que claro, no se han probado, pero básicamente se dicen, ¿no? Algunas estrategias que seguramente habríase o pasado, o qué sé yo, pues, ¿no? Entonces, llegamos a la parte final con la capitulación de Ayacucho, y entonces esta capitulación también es un tanto anecdótica, ¿no? Porque, bueno, evidentemente España va a reconocer la independencia de América y el Perú, ¿no? Va a entregar todas las plazas, o sea, todo el ejército que están ahí. Obviamente el Perú va a pagar una indemnización fuerte a España a causa justamente de la guerra. Todos los gastos de todo aquel realista que quiera regresar a su patria van a ser asumidos por el gobierno peruano. Y ahora pues, y los que quieran quedarse y quieran pertenecer o pasarse ya pues al bando patriota, lo podían hacer bajo su mismo rango, es decir, si eran coroneles, seguían siendo coroneles. Entonces, esto también es un poquito controversial, ¿no? Porque ya para entonces Simón Bolívar se va a imponer y sobre todo va a desarrollar su gobierno, ¿no? Y también tiene un sueño, pues, Bolívar, ¿no? Se van a dar las famosas reuniones del Congreso de Panamá. Obviamente él quiere crear una federación continental, como pueden ver en pantalla, todo lo que está de color naranja o rojo, según lo que estén viendo ustedes, ¿no? Bolivia, la parte del sur, Perú, Ecuador, que está más pequeño, Colombia, Venezuela, y acá el pequeño que está aquí arriba, Panamá, ¿no? Entonces, es lo que quería Bolívar. Pero hay un problema, ¿no? Que no todos estaban de acuerdo, ¿no? Dentro de los mismos de la idea, ¿no? Entonces, mientras los del norte querían otra cosa, los del sur querían otra cosa, ¿no? Entonces, ese era un problema. Y ahora, claro, y peor aún cuando se invitan, pues, a Chile, ¿no? Peor, pues Chile no, ni idea, ¿no? Argentina, México, por aquí, Guatemala, como pueden ver ustedes acá en pantalla, bueno, básicamente, y Colombia. Entonces la cosa, pues, va a fracasar, porque, bueno, no van a ser ratificados por cada uno de estos, ¿no? Y ahora viene la otra idea, ¿no? La famosa Federación de los Andes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta? La finalidad era crear una federación conformada solamente por los pueblos que él había liberado, ¿no? Es decir, todos estos de aquí, ¿no? Ya no Chile, pues ya no Argentina, ni nada parecido, ¿no? Menos México, y por supuesto no es que le echando aguas contra Guatemala, ¿no? Tampoco Guatemala estaba ya en esta idea, ¿no? Entonces estaba conformado por la Gran Colombia, lo que ya dije hace rato, Venezuela, Colombia y Ecuador, Perú, que está en el medio, y Bolivia, que está en el sur. Y claro, se va a crear la famosa Constitución Vitalicia y creación de Bolivia, ¿no? Y ahí vienen los problemas, ¿no? Porque se dice que ahí se le achaca pues a Bolívar que quiere quedarse en el poder. Es más, y en Bolivia van a ser como una nueva nación y va a estar a cargo de quién? De su lugarteniente, ¿no? Antonio José de Sucre, ¿no? Va a ser el primer presidente, ¿no? Y lamentablemente pues las cosas también no le van a ir tan bien allá, lo van a sacar también, y pues igual Bolívar también van a tener que retirarse del Perú, y como ven, esto pues es un tanto complicado, porque ya, bueno, se logró el objetivo de expulsar a los españoles, ¿no? Y a veces los recelos, los grupos de poder económicos, los grupos de poder políticos, a veces van a empezar a recelar de Bolívar
como más o menos estamos mencionando, y sobre todo que ese es uno de los errores que va a cometer pues, Simón Bolívar, ¿no? Entonces, el tema de la independencia del Perú, así de manera apretada que he hecho esta exposición, es un tanto más complicada de lo que pensamos, porque acá todavía faltan las interpretaciones que vienen después de la independencia del Perú, y que dicho sea paso, pues va a dar a la explicación, digamos, real de lo que pasó en ese entonces. Eso, por mi parte, por el momento podría ir comentándoles y haberles explicado sobre el proceso largo de nuestra independencia del Perú. Y bueno, muchas gracias y estoy pues pleno para poder escucharlos si escribieran algunas acotaciones, comentarios o preguntas. Y dejo de compartir pantalla. A ver, quedo de ustedes. Muchísimas gracias, mi querido Lick, Joel. Joel, realmente tu presentación ha sido muy interesante. En tan poco tiempo lograste pintar un panorama muy claro del proceso independentista de Perú y de alguna manera en general de Sudamérica, ¿no? Por lo menos esa parte andina. Creo que es fácil, ha sido muy interesante y la gente de hecho está preguntando mucho. Por el tema del tiempo vamos a elegir algunas de las preguntas. Voy a empezar con una que un colega tuyo de allá de Perú, Carlos Pacaama, está preguntando y él dice, ¿hasta qué punto los patriotas consideraban el proceso de independencia como querer existencial de la vida peruana? Y dice, él menciona a un personaje llamado Jorge Basdre, lo consigna el proceso emancipador como la determinación de la nacionalidad, dice Carlos. Carlos Pachacama pregunta Sí. justamente de un autor que es Jorge Basadre. No sé si acá arriba está. Son 18 tomos. Básicamente el primer tomo habla de este proceso de que más o menos hemos ido comentando de manera apretada. Obviamente hay más aportes, ¿no? Por ejemplo, tengo por aquí, no sé si lo tengo, la historia general del Perú, ¿no? El tomo sexto, creo que si no me equivoco, ahorita, Juan Mejía Vaca también. Pero vamos con la pregunta. En realidad, se dice que para el centenario de nuestra independencia, o sea, el año 1921, en gobiernos del presidente Augusto B. Leguía, ¿no? Se creía, bajo la interpretación de uno de los historiadores más importantes que tenemos en el Perú, de que pues habían participado todos, ¿no? Habían confluenciado todos. Ojo, hay que aclarar algo. En el proceso de lo que yo de manera apretada he explicado, sí hubo una participación, pero de manera separada. Entonces, entiéndase bien que cuando pregunta Carlos, no es la idea, pues, ¿no? No es la idea de que todos, por ejemplo, ¿no? Los indígenas, los negros, los criollos, incluso algunos peninsulares, hayan peleado todos juntos y hayan querido la independencia del Perú. Porque cuando viene San Martín, y es más, cuando se da el 28 de julio de 1821 las famosas palabras que ya conocemos de memoria, solamente han firmado los principales vecinos de Lima, ojo, Lima, es decir, la capital. Y es más, uno de los firmantes a la sazón va a ser el primer presidente del Perú, Rivagüero. ¿Y quién es Rivagüero? Uno de los conspiradores pues, más grandes que tenía el Perú, uno de los personajes más controvertidos. Entonces, para que se entienda mejor desde Guatemala, esta tesis de que todos participan de manera conjunta y feliz y todo bonito va a ser superada en el sesquicentenario, en el año 1972, básicamente 150 años, ya en el gobierno revolucionario ¿no? que tuvimos en ese entonces de Juan Velasco Alvarado. Es decir, acá la tesis es de la independencia concedida, es decir, tuvo que venir ejércitos foráneos desde afuera para poder consolidar este proceso. Y más aún, justamente esta tesis es defendida por Heraclio Bonilla y Karen Spalding, ¿no? Una historiadora norteamericana, ¿no? Y hay una reedición ya de este libro, porque es un clásico acá en el Perú. Ahora, pues, yo tengo la última versión de Metáfora y Realidad de la Independencia en el Perú, de Heraclio Bonilla, justamente la sexta edición aumentada, ¿no? Para aquellos que quieran ver no solo los dos lados, sino ya incluso la nueva vertiente que está, digamos, en boga ahora, existe un libro que tiene que ver
titulado La independencia del Perú, concedida, conseguida, concebida, ¿no? De los autores Carlos Contreras y Luis Miguel Clave, ¿no? Entonces ahí se explica pues las dos posiciones y evidentemente las interpretaciones en cuanto al significado de la independencia del Perú, como yo decía, no ha acabado. Es más, todavía hay nuevas interpretaciones y evidentemente pues esto seguramente va a dar más que hablar todavía, ¿no? Porque algunos decían pues, ¿no? Y este bicentenario, ¿qué celebramos? Es una fecha simplemente meramente anecdótica, ¿no? Porque lo más importante, más todavía ahora que estamos en este proceso de la pandemia, ojalá que se acabe ya, ya nadie quiere que, ¿no?, se expanda más, porque habiendo recibido las 2 vacunas de mi parte, todavía no estamos libres, ¿no? Lo mismo que por allá, ¿no? Entonces, creo que las cosas sociales, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con la población en general, creo que son lo más importante, ¿no? Pero bueno, vamos por ahí. Perfecto, mi estimado Joel. Una cuestión con esto de las versiones, ¿no? Porque la historia se está revisando constantemente y lo que se decía hace 20, 30 años de la independencia del Perú probablemente ahora ya no está vigente. Y justamente el colega del mexicano Catarino Escobar, quien te felicita, dice si existen esas versiones encontradas en torno a las figuras de San Martín y Simón Bolívar. Entendemos que sí hay versiones, o sea, no hay una sola versión sobre sus liderazgos, ¿verdad? Sí, gracias a Catarino también que me sigue bastante y lo he estado invitando incluso a unas charlas en el Perú. Le mando un saludo. Sí, en realidad, como yo decía, tenemos la interpretación de uno de los historiadores más importantes, que es Jorge Basadre, ¿no? Que es más una versión nacionalista, ¿no? Una versión nacionalista, pero estos debates van a ponerse un tanto complicados para la década de los 70, como estaba mencionando, porque va a aparecer Heraclio Bonilla con Karen Spalding con los hechos y las palabras, ¿no? Entonces, y ellos mencionan claramente que no, pues no, esto no es una idea común entre todos y todos han conseguido la independencia, esto no es así. Y él dice perfectamente es una independencia concedida, ¿no? Es más, lo que comentaba el último, la famosa batalla de Ayacucho, incluso se cree que ya hubo una negociación, porque, bueno, habiendo hablado de 9.320 hombres realistas contra 5.780 hombres patriotas, ha habido, pues, incluso se dice algún desbande del lado realista, de un pequeño grupo de realistas, porque se dice y se menciona que la mayor parte del ejército realista de ese entonces, del año 1824, eran, pues, indígenas, ¿no? Entonces, ellos, pues, las cosas no las tenían claras, ¿no? Y claro, tenía mucho a favor también aquellos que estaban conspirando, pues, y ayudaba un poco, pues, para que pasen al bando patriota, ¿no? A sabiendas que ya hubo una primera batalla que comenté de Bolívar en Junín, donde fue, pues, mi victoria patriota. Ahora, después de Heraclio Bonilla, pues, hay otra vertiente u otro tipo de explicación que se da, ¿no? Que ya más es desde el punto de vista hispánico, ¿no? Es decir, que tiene que ver con la confluencia o la interpretación de las reformas, no, post-reformas borbónicas, perdón, con el tema de las Cortes de Cádiz de 1812, ¿no? Incluso hay participación peruana, se cuenta más o menos hasta 8 representantes. Hubiesen querido ver más, pero acuérdense que tenían que pagar su propio pasaje para llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, y básicamente lo que se pensaba para los criollos, ¿no? Ojo, para los criollos, ¿no? Más o menos para sus intereses, quedó de lado porque simplemente queda de lado también las Cortes de Cádiz, regresa Fernando VII, es expulsado José Bonaparte, el conocido Pepe Botella, y lamentablemente para los intereses de los criollos, pues esto queda sin efecto, ¿no? Entonces pierden peso, y lo que tanto querían ellos es justamente la participación más activa, ¿no? Entiéndase acá en el Perú, ¿no? Es decir, los principales cargos, ¿no? Entre ellos, ¿quién diría? Pues estaba el que estoy nombrando tantas veces, José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, que viene a ser el primer presidente del Perú, porque él pues incluso tiene varios familiares en España, en el Perú, en México, ojo, en México, básicamente entre la Armada, el Ejército, y es más, él incluso se va a ir un tiempo a Francia, ¿no?
¿no? E incluso se llega a decir que se entera todos estos vaivenes de Napoleón, pasa por España, en fin, son varios vericuetos que en este momento sería largo enumerar, pero sí es muy relevante que, como mencioné hace un momento, no es que lo quiera repetir, todavía las interpretaciones están en la lista de varios historiadores. ¿Por qué? Acá también viene una explicación, ¿no? Quizás para ahondar un poco más. Como sabe bien Carlos Pachacama, hay contribuciones desde las regiones. Desde Puno, por ejemplo, Néstor Pilco nos habla de la independencia de Puno, por su interpretación, ¿no? Desde hace años atrás también, desde Piura, también la historiadora Elisa Hernández también nos hablaba de la contribución de los principales grupos de poder. Ojo, antes de San Martín también había una independencia, ¿no? Antes, ¿no? Después también en Trujillo, después pasamos por Tarma, ¿no? Por Jauja, en fin, son varias interpretaciones, ¿no? Entonces, esto pues es un poquito largo, y es más, de Arequipa, hace poquito salió un libro, pero evidentemente no es que hable de la independencia del Perú, ¿no? Sino más o menos termina aceptando Arequipa porque Arequipa es uno de los centros de poder realista más importante, y que dicho sea de paso, hasta el final va a estar con los realistas, ¿no? Claro está que habiendo triunfado Simón Bolívar, y eso que lamentablemente a veces los arequipeños no aceptamos, es que pues somos más políticos, pues, ¿no? Jugamos más a políticos, ¿no? Y eso pues en vista de un arequipeño a veces es un poquito más complicado aceptar esto, porque, y eso lo digo yo abiertamente, ¿no? Porque siempre Arequipa ha sido uno de los departamentos del sur, ¿no? Que tiene mucha intervención política, mucha, mucha. Y siempre juega, pues, ese discurso, ¿no? Y sobre todo por aquellos representantes que tienen algunas propiedades, no iban a exponer así nada más, ¿no? Lo que tenían, ¿no? Y sobre todo los poderes que tenían también, ¿no? Los cargos, los empleos, ¿no? Es más, Víctor Condori habla, uno de los historiadores que tenemos acá en la San Agustín Arequipa, de la famosa, si no es que me estoy equivocando, la revolución de empleo, ¿no? Porque prácticamente se peleaban por, ya, bueno, te apoyo, pero tú me sigues dando el poder aquí o este cargo. Entonces, y varias cosas también que podíamos comentar, ¿no? Porque claro, como algún momento yo comentaba también, y justo está mi alumna aquí, es algo anecdótico, ¿no? Porque ya sabemos que Arequipa, pues, siempre ha defendido a los realistas, ¿no? Es más, y la ciudad, pues, como tal, es reconocida, ¿no? Pero pasa lo siguiente, ¿no? Viene Sucre, el lugarteniente de Bolívar, y lo reciben pomposamente, ¿no? Amablemente, lo apoyan al inicio, ¿no? Fiesta, todo, ¿no? Pero pasa el tiempo y no lo van a apoyar. Cuando Sucre va a querer el apoyo, no solo pues de armas, de dinero y de caballos, entonces no recibe, es más, va a reclamar, no va a renegar, ¿no? Después lo mismo, ¿no? Viene Bolívar, lo mismo, ¿no? E incluso viene el virrey La Serna también, ¿no? Y lo mismo pasa, ¿no? Entonces es la controversia que se genera aquí, y pues se dice, y en esto se menciona, que Arequipa es un tanto muy calculador político, ¿no? Entonces ve los intereses que le convienen, porque bueno, en fin, si están los realistas o están los patriotas, para ellos lo más importante era el circuito comercial del sur, ¿no? Que incluía no solo Moquegua, Tacna, Tarapacá, sino también el Alto Perú, ¿no? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, ¿no? Eso es lo que les interesaba a ellos, ¿no? Circuito comercial, por ejemplo, los vinos, el aguardiente, bueno, obviamente la carne de alpaca, bueno, sí, todo eso, la lana, ¿no? También, que acá también era muy importante, ¿no? Para la época. Hay un libro, ¿no? De Arequipa del Sur Andino de Alberto Flores Galindo, por ejemplo, ¿no? Ahorita estoy de memoria porque, como les dije, mis libros no están aquí, están por el otro lado, y es un poco complicado también decir toda la bibliografía a la mano, ¿no? Pero vamos humildemente defendiéndonos. Adelante. Está bien, Joel, muchas gracias por tu respuesta. Bueno, vamos a cerrar por el tema tiempo. También consideramos que ya en Lima o en Arequipa ya son las 22 horas con 16 minutos, ya es un poco tarde, ¿no? Igual queremos comentarte que hoy fue una conferencia latinoamericana, estuvo gente desde Sinaloa, como el caso de Catarino Escobar en México, hay gente de Arequipa como Elena Quispe, hay un colega de Argentina que también te felicita, Juan Pablo Vergara, desde aquí de Guatemala, te felicito a varios colegas como la querida colega
Gisela Fallase, a quien también le mandamos un cordial saludo. Y así las redes están inundadas de gente de todas partes de América Latina, lo que significa que tu conferencia llegó a buen terreno. Así que agradecemos tu participación. Vamos a cerrar y vamos a hacerlo con un saludo para quienes estuvieron presentes en esta reunión y para los que se van a poder acercar a la misma después cuando la puedan ver en el Facebook que queda registrado y en el canal de YouTube que tenemos como Historia GT. Así que despídete del público, por favor, Joel. Sí, más bien muy agradecido por la invitación que me hacen ustedes de Historia GT, a todo su público virtual y por supuesto a todos los interesados que me han estado siguiendo y sobre todo ahora que estamos pues no de moda, sino que a veces las conferencias nos ven más en diferido, porque a veces se suman más ¿no? los vistos, ¿no? Y que dicho sea de paso, pues estamos totalmente agradecidos en tu persona, ¿no? También, Salvador, Edwin, y bueno, incluso recuerdo, me imagino ustedes recuerdan más también, ¿no? Las otras personas que están ahorita ausentes, creo yo, y también hace también para que conozca un tanto de lo que fue el proceso de la independencia del Perú, un tanto quizás apretado, ¿no? Pero también más o menos hemos tratado de explicarlo, ¿no? Porque qué es lo que pasó aquí y sobre todo hemos resumido un tanto cómo los ejércitos tanto de San Martín y Bolívar terminaron consolidando nuestra independencia, obviamente con sus propias particularidades desde las regiones que no hemos explicado acá porque sería otro tema que por supuesto sería para otra hora y no es el caso porque si no se me va el público y la idea no es que se me vayan, ¿no? Simplemente más bien gracias por soportarme, a los que han estado hasta el último al menos resistiendo, ¿no? Como héroes y a ustedes también por invitarme, ya es la segunda vez, me imagino que muy pronto será la tercera vez, me siento casi a pleno en casa, ¿no? Y pues obviamente igual también los invito para que en algún momento pues puedan seguirnos en el Club Historiando con nuestras charlas, que las difundimos tal cual como ustedes lo hacen también, ¿no? Y bueno, a seguir bregando y sobre todo contribuyendo con el desarrollo no solo de la historia del Perú, sino también el conocimiento en general, ¿no? De este proceso que marca todo después del año 1810 hasta 1825, como es el caso del Perú. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches, cuídense, les mando un abrazo. Buenas noches, saludos a todos y a todas.